Caminar hacia el centro, caminar hacia el interior. El ser humano ha estado buscando el centro desde la más remota antigüedad. Cualquier peregrinación parte de un punto alejado y viaja hacia el centro, un camino hacia la trascendencia, hacia la transformación. Hoy tenemos muchas peregrinaciones, no solo religiosas, sino laicas, a sitios icónicos por su historia o por una tradición. Pero aunque cambie el objeto, no cambia el ritual. Al caminar hacia este centro, implica que la persona hace un alto en su vida, abre un espacio-tiempo dedicado a ese impulso que lo lleva a viajar, a sabiendas de que este proyecto al que se entrega le será completamente transformador. En la idea de viajar hacia el centro, la geometría nos trae la visión del círculo. Su centro es el eje del mundo. Un punto puede pertenecer a muchos círculos, pero cada circunferencia solo puede tener un centro. Todos los radios conducen hacia el centro. Es el camino más directo y más corto. Si pensamos en los brazos de la cruz, cada extremo es un radio que nos conduce al centro. El ser humano tiene la tendencia a encontrar el centro de su vida, tanto de forma mental como de forma física, viajando a un centro. La vida avanza y gira, cambia continuamente. Es la rueda de la vida, una rueda que a pesar de sus giros y cambios, tiene un punto inmutable que siempre estará en el mismo lugar, el centro. Si pensamos ahora en un círculo dando vueltas e imaginamos que tratamos de dibujar una línea desde el exterior hacia el centro, nos daremos cuenta que al mover el lápiz y girar el círculo, se va dibujando una espiral hacia el interior hasta alcanzar el centro. En nuestra vida estamos en el exterior, nos dejamos arrastrar por la inercia de la rueda y giramos, recorriendo cada tramo de la espiral. En muchas creencias, muerte y centro son sinónimos. Este caminar hacia ese centro o muerte está recogido en los libros de los que ya hablamos en programas pasados, libros como el Bardo Todol, dándonos las pistas del camino para preparar el tránsito. Estos textos nos dan claves, y Juan García Tienza nos señala que este conjunto de claves no desvela el misterio del conocimiento, sino que lo revela, para que cada ser humano pueda lanzarse a descubrirlo por medio de su voluntad. Este deseo inconsciente del ser humano por alcanzar el centro se fue materializando de forma física, y ese deseo de llegar a ese lugar inalcanzable pasó a tener una referencia física. Así aparecieron enclaves que por razones religiosas, telúricas o de otro tipo pasaron a ser sitios especiales de transformación de la consciencia. Los primeros centros del mundo fueron lugares de la naturaleza. En la cuarta temporada dediqué un programa titulado Encuentro con lo Sagrado y en la quinta otro titulado Veneradores y Escolentes, en los que hablaba sobre los lugares sagrados, estos centros del mundo. La montaña es el primero de ellos, el punto más alto, el punto que acerca a la divinidad, el punto de conexión tierra-cielo. Subir la montaña hasta la cumbre significa participar en la unión. De ahí que apareciesen montes sagrados a lo largo del planeta e incluso se les agregase la sacralidad de la caverna o cueva, el útero de la tierra. Como ejemplo en España, Atienza cita el monte Castillo de Puente Viesgo, en Cantabria, ubicándose en su interior caverna santuario con evidencias de haber sido utilizadas en el Neolítico en ritos iniciáticos. Otros enclaves naturales han sido los bosques sagrados, muy famosos por los druidas, los ríos sagrados, como por ejemplo el Ganges, las grietas de la tierra por las que los dioses olímpicos se manifestaban a través de los árboles, las fuentes sagradas, cuyas aguas sanaban, las rocas que contenían energías y los volcanes, la conexión con el aterrador inframundo. Poco a poco el ser humano no solo acudía a estos lugares, sino que comenzó a señalizarlos con testigos. De ahí surgieron ermitas, templos como el de Stonehenge, petroglifos, capillas y otras construcciones con las que el ser humano contribuye incluso a potenciar las cualidades del lugar. Por este motivo, Atienza nos enuncia que la construcción sagrada nace precisamente en el lugar sagrado, y se encarga de llevarla a cabo aquellos que han sido capaces de captar un misterio que para los demás se ha limitado a ser acto de fe o de devoción. Las formas religiosas nacieron a partir de individuos cuyas prédicas y enseñanzas fueron seguidas por otros. Sus lugares de nacimiento y de muerte se han considerado también lugares sagrados, incluso el de sus sucesores. En el caso de Buda, su tumba se convirtió en un lugar sagrado,
pero cuando el rey Asoka dividió sus restos entre 80.000 templos, automáticamente se crearían lugares de peregrinaje. Muchos de los lugares de peregrinaje están reclamados por diferentes cultos. Así, por ejemplo, la huella del pie de una roca, el pico de Adán, puede ser la huella de Buda o el pie de Alí, el yerno del profeta. Lo importante no es tanto el objeto, sino el enclave que además será anterior a cualquiera de los cultos que atribuyen su origen. En el caso de Santiago de Compostela, se dice que los restos pertenecen muy probablemente a Prisciliano de Ávila, el primer hereje condenado por la Iglesia y ejecutado en el año 385, siendo devuelto a su Galicia natal. Aquí señala Tienza que lo importante, por encima de quién está enterrado, es el hecho de la peregrinación, el propósito del peregrino de marchar hacia el poniente gallego, el finis terrae, una tendencia más universal que cualquier creencia, siendo Compostela un centro que atraía gentes de diversas creencias que presentían el carácter sagrado y transformador. Un dato a tener en cuenta es que al igual que ha habido enclaves sagrados, también ha habido picaresca, pues en la historia se ha visto cómo el tráfico de reliquias atraía gente a un lugar, multiplicándose el número de ellas, para a través de la propaganda hacer un negocio rentable. Muchos de los lugares de peregrinación son lugares en los que el peregrino rinde un homenaje a un muerto, o dicho de otra forma, a la muerte. Abidos era la tumba de Osiris, Medina era la tumba de Mahoma, y Compostela la de Santiago. El peregrino llevaría en su mente el acto de veneración al muerto y a la muerte, abriéndose aquí un espacio. Atienza nos lo dice con estas palabras: por mi parte, pienso, y creo que debo advertirlo así para quienes emprendan como peregrinos el camino de Santiago, que cuando el peregrino empieza a ver tumbas y enterramientos a lo largo de su marcha, deberá ponerse en estado de alerta, pues la muerte que allí surge como meta o como lugar de paso de la peregrinación no es solo la muerte física que marca el término de la vida y abre la puerta a lo desconocido, sino la otra muerte, la simbólica, la que deberá atravesar iniciáticamente quien aspira al conocimiento, rompiendo los vínculos que lo atan a su propio pasado, para renacer a una vida distinta que le proporcionará perspectivas muy diferentes de la realidad. En la mayor parte de las peregrinaciones, la muerte está presente. Podría decirse que se presenta en una doble vertiente. Por un lado, la visita al centro reino de la muerte, y por otro, la muerte particular del peregrino, incluso real, teniendo en cuenta que había amenazas físicas durante el camino. La misma Iglesia fue consciente de que estos peligros podían suponer una merma en el número de peregrinos, por lo cual comenzó a instalar lazaretos, hospitales y hospederías en el camino con el fin de hacerlo más seguro y confortable. Empezó a cambiar la idea de la visita a emprender no ya como un ejemplo a imitar, sino como una visita de devoción. Se instituyeron los premios al peregrino. En el Islam, quien ha peregrinado a la Meca se llama Hajj al hombre y Hajja a la mujer. El que había peregrinado a la Tierra Santa tenía derecho a añadir una cruz a su blasón, y el que había peregrinado a Santiago a añadir la concha jacobea. Es importante destacar que los centros de peregrinación poco a poco fueron cayendo bajo el mandato y gestión del clero. Este hecho supuso que cambiase poco a poco el concepto de la peregrinación como un encuentro con la concepción de trascendencia a un encuentro en el que se recibía el perdón. Este hecho lo señala así Atienza. Así el creyente ya no acude, no debe acudir en modo alguno, al antiguo centro del mundo para buscar su identidad sagrada, sino para solicitar humildemente los perdones de un Dios desconocido, todopoderoso y dominante, por obra y gracia del dogma previamente manipulado por los que vieron en el hecho religioso un medio seguro de dominar al colectivo sobre el que se implantaron. A lo largo del tiempo se desarrollaron rituales dentro del contexto cristiano. Atienza cita cómo acudía la gente a la cueva donde se supone que amamantó la Virgen María al niño Jesús. Allí arañaban las piedras para extraer polvo que le serviría a las mujeres lactantes a tener leche. Es un ritual exaltador y vivo de la Madre Tierra a través de la Virgen, la tierra que amamanta y cuida a sus hijos. En cambio, otro tipo de rituales caen en el lado más fetichista y relacionado con la superchería. Así, el polvo de los cementerios de Borst y Houten, en Bélgica,
Lo consumían los peregrinos en salazón o para las bestias, mezclándolo con el heno, pues según decían preservaba la salud. Este tipo de superchería supuso que se desarrollaran un lucrativo negocio de engaños. De ahí la importancia de que el peregrino, incluso a día de hoy, conozca las claves para distinguir entre lo auténtico y lo manipulado, lo arcano y lo moderno, lo trascendente y lo mercantil. El peregrino es un adepto que busca una iniciación, pero no un adepto a un credo particular, aunque puede serlo también, sino un adepto a la causa de una búsqueda de la realidad. No importa si el camino lo hace solo o acompañado, que los demás compartan o no su ideal, porque es un camino personal hacia un destino trascendente que ha elegido por su voluntad. Para muchos, la figura del peregrino se ha visto como una evasión, alguien que se marcha de su vida habitual para evadirse de problemas. El rechazo de su vida cotidiana significa buscar sus límites, y aunque al final seguirá siendo el mismo y reanudará su vida cotidiana, su identidad interna habrá cambiado, señalando a tienza que su mente y su espíritu habrán sufrido una transformación que se traducirán en el modo de afrontar la existencia desde la perspectiva de quien ha comprendido finalmente su sentido y su razón última. El camino de Santiago y la alquimia presentan un paralelismo. La alquimia no debe verse como una forma de obtener oro a base de transformaciones de materiales. La alquimia trata de la transformación interior, de la evolución interna, de la transmutación del ser. El alquimista, a la vez que transforma sus elementos, experimenta una transformación interna en su proceso de búsqueda. Uno de los más conocidos alquimistas, el francés Nicolas Flamel, destacó en el siglo XIV y le fue atribuido el libro de las figuras jeroglíficas. Se cuenta que el libro contenía símbolos que no alcanzaba a descifrar, motivo por el que decidió viajar a España para encontrar algún rabino judío que le ayudase en la labor. Relata que llegó finalmente a Santiago de Compostela, donde realizó además sus votos. Este voto podría interpretarse desde el punto de vista esotérico como una iniciación. A su regreso, a través de un mercader francés, conoció a un maestro sabio judío llamado Maese Canches, quien comenzó a descifrar el libro y a transmitirle los conocimientos a Flamel. En el viaje de vuelta de Flamel, este maestro judío le acompañó, pero falleció camino a Orleans, no sin antes haber decodificado e interpretado casi todo el libro. Sobre esta historia se cuenta que en realidad el libro tiene varias interpretaciones en niveles y que habría un sentido iniciático en la historia. Cada palabra tendría un simbolismo, y aunque se refleja una historia, habría mucho más contenido tras ella que las simples peripecias relatadas, conteniendo secretos como la obtención de la piedra filosofal. Cuando el peregrino emprende el camino, está lleno de propósitos que son los que le dan el sentido. No es solamente pasar penalidades, conocer sitios o asombrarse, que aunque también ocurra y es respetable quien solo se queda en esto, el auténtico sentido lo define Atienza de forma muy precisa. El camino es una búsqueda liberada de prejuicios, tanto racionales como sentimentales, en el que la mente y el espíritu se vacían de ideas preconcebidas o genéticamente implantadas, donde el ánimo logra abrirse a la sorpresa y se vuelve capaz de admitir tal cual surge, sin intentar explicarla ni comprenderla. El camino no es un itinerario oculto o secreto, sino que en él se dan experiencias íntimas, unas experiencias que guardamos en nosotros y que tienen significado en nosotros, para integrarse finalmente en nuestro ser. El peregrino se apoyará en experiencias previas de otros, pero desarrollará su propio camino. Cumplirá con ritos que serán válidos siempre que sepa entender lúcidamente su significado. Ritos, experiencias, intenciones que tienen su sentido particular, pero que se enmarcan dentro de un todo que es el camino, son partes de un mapa revelador de la propia experiencia consciente. Ya hay un simbolismo en la propia forma de hacer el camino. En la antigüedad solía hacerse andando, a caballo o en barco. Peregrinar a pie no solo era una dura penitencia, sino que jornada tras jornada se tenía el contacto con la tierra. El que iba a caballo estaba siendo guiado por el camino recto del conocimiento, llegando a establecerse incluso un paralelismo entre el caballo y la cábala. El barco se empleó para cubrir trayectos largos del camino y sería el símbolo del piloto que va a buen puerto. Llegados a este punto deberíamos plantearnos qué sentido tiene la peregrinación.
Hoy en día se ha ido trasladando o bien hacia un sentido estrictamente religioso o bien hacia un aspecto más o menos turístico con leves vivencias personales y espirituales. Pero la tradición situó en el camino claves para guiar a los peregrinos a través de esquemas mentales muy diferentes de los de ahora. Han desaparecido lugares y rituales a través del tiempo. Según Atienza, solo hace falta tener ganas de recuperar todo esto. Nos dice que esas ganas, ese ánimo al hacer el camino, ayudará a ver por encima de los deterioros que han borrado los perfiles de piedras, oír el lenguaje de los signos en las marcas de cantería que aún quedan, sentir el significado de imágenes que fueron sustituidas o transformadas hasta resultar irreconocibles, leer los mensajes de leyendas que hace tiempo que no se han vuelto a narrar, vencer la reticencia de custodios recalcitrantes que tampoco faltan y hasta saborear el sentido de ciertos bocados tradicionales que hoy ya se condimentan a base de productos enlatados o congelados. En nuestro contexto cultural hay que distinguir entre dos conceptos distintos en la formación. Uno es el aprendizaje y otro es la enseñanza. El aprendizaje está constituido por todos los conocimientos que se nos transmiten de forma más o menos mecánica, definida, marcados por la conciencia dominante y que utilizamos posteriormente para enfrentarnos a las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas. Si bien ayudan a desenvolvernos, también tienen el efecto de favorecer comportamientos gregarios, nada imaginativos, aceptando certezas de cualquier orden de la vida. Son saberes organizados en módulos mentales que se implantan en personas. Por el contrario, en la enseñanza es el individuo el que busca su camino personal, pero para iniciar esa búsqueda, el primer requisito es cuestionar, señalando a Atienza que debe enfrentarse a la mentira existencial y adoptará una actitud de asumir los riesgos y peligros de enfrentarse a los dogmas implantados en la sociedad. Al adentrarse en el camino de la enseñanza, se tendrá que buscar claves que nos den conocimientos que han estado presentes en la tradición ancestral y que han pasado de época en época a través del rito, el mito y el símbolo. He aquí la gran diferencia. En la enseñanza elegimos nosotros. En el aprendizaje se nos impone. Por esta razón, la enseñanza es transformadora, porque ayuda a descubrir y comprender la totalidad, mientras que el aprendizaje deja encasillada a la persona. Cada uno tiene su papel. El aprendizaje nos servirá para desenvolvernos en esta sociedad a nivel de relaciones, trabajo u otros. Son las reglas y conocimientos impuestos. En cambio, la enseñanza nos servirá para, según palabras de Atienza, sentirse en paz con uno mismo y sentir al mismo tiempo el mundo y al resto de la humanidad más cerca de nosotros. Pero más aún, la enseñanza nos hace mirar al pasado para ponernos en contacto con saberes que hoy desaparecen y que tanto podrían ayudarnos. Atienza lo define perfectamente. La enseñanza mira al pasado pensando en el futuro, capta íntimamente el mensaje de los siglos para hacernos entender y asumir las claves de nuestra identidad, nos clarifica las verdades que se nos han intentado imponer por las bravas, despojadas de su esencia y convertidas en caricaturas de su propia realidad. Esta enseñanza nos llevará a decodificar los símbolos y comprendiendo su sentido y asumiéndolos por nosotros mismos sin necesidad de que se nos impongan. El camino tiene estas dos facetas, el aprendizaje y la enseñanza. El aprendizaje es el que hacen muchos que van cumpliendo con los preceptos establecidos a ciegas, lo que se ha dictado. La enseñanza, en cambio, es lo que hacen aquellos que buscan por su cuenta, asumen sus riesgos y encuentran las claves para su interior. El hecho físico es el mismo. Ambos caminan, atraviesan los mismos lugares y participan en rituales, pero la diferencia es la actitud. Aquí reside una parte esencial del camino. Esas enseñanzas presentes, participadas por muchas personas a lo largo de los siglos, han llegado a constituir una visión concreta del mundo que permanece de forma atemporal. El camino no es un fenómeno ligado a una época, sino que pervive por encima de cualquier época, porque por debajo hay un trasfondo de espiritualidad, una magia interna ajena al paso de los siglos, convirtiéndolo en un fenómeno universal. A partir del Concilio de Nicea, en el año 325, se produce una consolidación del cristianismo. Su difusión por el imperio no dejaba hueco para otros cultos. El Sol Invictus romano era sustituido por el Sol Salvífico
representado por Jesucristo. Hasta entonces, Roma había sabido sobrellevar otros cultos en sus territorios conquistados, e incluso utilizar apelativos romanos para otras deidades, pero a partir de ahora la Iglesia impondría el credo cristiano. En el siglo IV comienza a predicar con bastante éxito un clérigo llamado Prisciliano, que posteriormente llegaría a ser obispo de Ávila y finalmente condenado por hereje. Nos ha llegado poco de sus escritos y lo que se conoce es a través de los que le condenaron. En una época donde los cánones establecían una serie de prácticas religiosas muy concretas, Prisciliano optó por otra interpretación. La diferencia no estaba en las creencias base, sino en la forma de interpretar los rituales. Prisciliano tenía una forma más ligada al ascetismo, más libre y personal, en lugar de seguir la doctrina estricta bajo la supervisión de la jerarquía eclesiástica. Así, por ejemplo, le condenaron a vivir el tiempo de Cuaresma haciendo meditación sin acudir al templo, la Eucaristía privada, caminar descalzo en señal de ascesis, practicar ejercicios ascéticos en lugares alejados sin la supervisión de los responsables eclesiásticos, o que las mujeres participasen en alguna función sacerdotal. La diferencia estaba en que Prisciliano entendía la religión con la intervención activa y voluntaria del creyente, no como una doctrina impuesta y pasiva. Prisciliano, pese a no ser escuchado en el Concilio de Zaragoza, viajó hasta Roma con sus compañeros Instancio y Salviano, con el fin de hablar con el Papa Dámaso, quien ni siquiera le recibió. Tampoco lo hizo San Ambrosio, el obispo de Milán y persona con bastante influencia. En este camino a Roma aprovecharon para seguir predicando. Finalmente, el enemigo de Prisciliano, el obispo Itacio, fue quien lo denunció ante el emperador Máximo. Fue juzgado en Tréveris y, según crónicas de Sulpicio Severo, la acusación por parte de Itacio era totalmente desproporcionada y casi absurda, acusando no solo a Prisciliano, sino a todo aquel cercano a él. Incluso San Martín de Tours, que se encontraba en Tréveris, no condenaba a Prisciliano, pero ya no estaba en la localidad cuando se dictó la sentencia de muerte, acusado de doctrinas obscenas, por haberse reunido nocturnamente con mujeres indecentes y haber rezado desnudo. 2 años después de su decapitación, 2 de sus seguidores trasladaron sus restos a la Galaecia, desandando el camino que les llevó hasta Roma. Según Sulpicio Severo, la herejía no solo no se había reprimido, sino que se había fortalecido en todo el camino, pues Prisciliano había pasado a convertirse en mártir. 100 años después, el obispo de Braga, San Martín Durmiense, hablaba en los mismos términos de condena tanto de los cultos de lugares sagrados como fuentes y árboles, a los que añadía las doctrinas priscilianistas. También Braulio, el obispo de Zaragoza, prevenía al asceta San Fructuoso de los Montes de León sobre el especial cuidado a la hora de acoger a priscilianistas. Atienza señala que en esta época, que ya estaba vigente el Camino de Santiago, posiblemente en algunos peregrinos hubiese una rama priscilianista. La tumba de Prisciliano es un misterio. Atienza nos cuenta que son 4 los emplazamientos que se han barajado. El primer lugar sería Astorga, centro clave del Camino de Santiago, lugar de donde era obispo un seguidor suyo. El segundo lugar admitido es la cripta de Santa Eulalia de Bóveda, cerca de Lugo. Este templo fue anteriormente un ninfeo romano, conservando las bóvedas del agua lustral, el agua ceremonial similar al agua bendita, así como frescos de pájaros y plantas. Hay una piedra tallada en la entrada muy desgastada, con una figura de un mono danzante mirando hacia una fachada donde danzan hombres y mujeres dados de la mano, quizá como recuerdo a las danzas de los adeptos de Prisciliano. El tercer lugar es el monasterio de Oseira, en Orense, fundado en el siglo XII, pero posiblemente existiera anteriormente como eremitorio. El cuarto lugar, y al que incluso señaló también Miguel de Unamuno, es Santiago de Compostela. Quizá fuese la necesidad de la Iglesia de tener un centro devocional, una tumba santa, ante la necesidad de tener un sitio que potenciase la fe frente a la invasión del Islam. Solamente parte de la cordillera Cantábrica y Pirineos occidentales quedaron fuera del dominio musulmán. Allí se refugiaron los herederos de los visigodos, conservando el cristianismo. Fue en el reino cristiano de Asturias, donde un monje, beato de Liébana, escribió sus comentarios al Apocalipsis en una época cerca del año 1000. En esta obra maestra ya existía la devoción por el apóstol Santiago, reflejándolo en algunos versos. Ya en obras anteriores como el Breviarium Apostolorum del siglo VII se hablaba de las posibles prédicas del apóstol por esas tierras. Según Atienza, era necesario disponer de una gran figura cristiana en oposición a Mahoma, alguien con la suficiente importancia y prestigio.
No es posible fijar exactamente cuándo empezó el mito de Santiago, pues los testimonios que nos han llegado hacen referencia a hechos acaecidos más de 100 años antes. Crónicas del siglo IX y X hablaban ya de la tumba del apóstol cuando Almanzor, el militar y canciller musulmán, llegó en el año 872. Atienza nos proporciona un orden cronológico de hechos que fueron forjando el mito. El apóstol Santiago, según se contaba, hermano de Jesús, fue a Hispania, consiguiendo conversos y discípulos conocidos como los 7 varones apostólicos. Antes de su regreso a Palestina, la Virgen se le apareció 2 veces, una en Musía y otra en Zaragoza. Fue martirizado en Palestina, muriendo en el año 46. Sus seguidores pusieron sus restos en una barca que dejaron a la deriva en el mar. Esa barca llegó milagrosamente hasta la costa gallega de Iria Flavia. Allí lo encontró la reina Lupa, quien se convirtió y enterró los restos en el Castro Lupario. Durante los 700 años posteriores se olvidó el lugar. En el año 814, el anacoreta Pelagio vio como unas luces viajaban desde el pico sacro hasta el Castro Lupario. Avisó al obispo Teodomiro de Iria Flavia y ambos, por inspiración divina, reconocieron los restos del apóstol. Se lo comunicaron al rey de Asturias, Alfonso II, quien construyó allí una iglesia y lo comunicó al Papa León III y al emperador Carlomagno. Nadie lo puso en duda e incluso se aceleraba la necesidad de reconquistar la península. La figura de Santiago como patrono y protector de la cristiandad se fortalecía hasta el punto de conocerlo como Santiago Matamoros. Por un lado se tenía en Santiago al hermano de Jesús y por otro lado, en Oviedo, en la iglesia de San Salvador, reliquias de Jesús, surgiendo incluso cierta pugna, pues los peregrinos deberían visitar ambos lugares. Atienza señala que este esfuerzo de prestigio religioso haría que se considerase casi como una segunda Roma. Según su teoría, los priscilanistas aprovecharían la oportunidad de, sirviéndose del descubrimiento público de la tumba de su fundador y que se creyó ser Santiago, discretamente podrían ir en peregrinación a manifestar su devoción a Prisciliano. En las primeras peregrinaciones a Santiago se sumaron no solo gente corriente, tanto de la península como de Europa, sino que incluso reyes leoneses como Alfonso III en el año 899 o Fruela II en el 924 acudieron a visitar la tumba. En esta etapa, el camino no estaba aún plenamente establecido, no había indicaciones claras, los rituales concretos del camino eran inexistentes y había peligros que atravesar en el recorrido, pues la amenaza procedente de los musulmanes siempre estaba presente. Atienza indica que emprender este camino era un acto de catarsis, de marcha estética iluminativa, adentrarse en lo desconocido, buscar una transformación de la identidad, fruto del encuentro de la tumba sagrada. Para comprender mejor la mentalidad de estos primeros peregrinos, habría que adentrarse en el significado de las palabras como peregrino, peregrinar o peregrinación. El filósofo Ortega y Gasset hacía referencia a la raíz latina per como a través de. Palabra en latín como periculum significa peligro, o perito, como calificativo del experto, detallan acontecimientos que surgen en el camino del peregrino. En el camino se atraviesan peligros, se gana experiencia, se requieren permisos y se sufren percances. El peregrino tenía una intencionalidad al recorrer el camino. No era simplemente llegar a Finisterrae, el fin de la tierra. En el camino había multitud de claves arcaicas, emblemas que inventarían los peregrinos, rituales que se cumplirían más allá y al margen de los impuestos por la religión, todo destinado al aprendizaje interior. El camino que debían seguir no era único, sino que se componía de múltiples variantes, muchas de las cuales atravesaban lugares recónditos y de difícil acceso. Rutas costeras del mar Cantábrico cruzaban agrestes acantilados y montañas. Según Atienza, en esos lugares tan remotos y en donde la Iglesia no había impuesto y controlado al clero, aún subsistían formas de cristianismo más primitivo, con prácticas ascéticas y formas litúrgicas distintas, todo considerado posteriormente como pagano, tal y como le ocurrió a Prisciliano.